Dani, parece que tu micrófono está apagado. Una disculpa, ¿ahí? Ahora sí. Perfecto. Perdón, yo aquí hablando como lorito. No se preocupe. Una disculpa con todos, empezamos de nuevo. Eh, Muy buenos días con todos, feliz jueves, bienvenidos a un nuevo webinar con Meger. Esperamos que hayan tenido una muy bonita semana. El día de hoy el tema es ensayos de baterías estacionarias, recomendaciones de normas y seguridad laboral. En pantalla ustedes pueden ver el manejo de la plataforma. Por favor, envíennos sus preguntas, comentarios y dudas durante la presentación y los mismos serán respondidos al finalizar la presentación. En su parte derecha encuentran ustedes la parte de las preguntas. Pueden también ajustar cada ventana en su tablero dependiendo de su preferencia. Las pueden minimizar, hacer más grandes o moverlas alrededor como ustedes mejor se acomoden. Les recuerdo también que esta sesión será grabada y el día de mañana ustedes recibirán su certificado de participación para que lo descarguen y el link para la grabación mediante correo electrónico. El certificado es para las personas que atendieron al webinar en vivo. Y también les invito a que nos visiten en nuestra página oficial meger.com/es. Allí pueden ver todos nuestros eventos, tanto presenciales como online. Además de también pueden ver nuestros productos. Con mucho gusto, mi nombre es Daniela de Vacas, me presento. El día de hoy yo seré su moderadora. Yo soy especialista de marketing para Latinoamérica y en pantalla ustedes pueden ver mi correo electrónico para cualquier duda que tengan o algún requerimiento que tengan me pueden escribir directamente. Y también les invito a que contacten conmigo mediante LinkedIn. Me encuentran como Daniela de Vacas. Allí también pueden ustedes enterarse de más cosas que estamos haciendo dentro de Meguer. Con muchísimo gusto les presento el día de hoy a nuestro panelista. Él es Washington Cabrera. Washington es el director de ventas de México y operaciones en Latinoamérica. Buenos días, Wash. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Sí, muy bien, Dani. Muy buenos días, buenas tardes a todos nuestros amigos conocidos de Latinoamérica. Un punto adicional, Dani, quizás haz otro clic para avanzar tu pantalla. Parece que quizás hay un poquito de delay en las diapositivas. ¿No te ves Mencionaste tú? solo veo introducción y una diapositiva en blanco. No Hmm. vi tus datos. A ver, miremos acá. Mencionaste Creo que sí, mencionaste sobre tus datos, pero solo te lo quería mencionar. Bueno, nuevamente a todos, ¿qué tal? Por favor, no pierdan la paciencia. A veces estas cosas técnicas pasan, pero estamos muy contentos y muy felices de tenerlos del día de hoy, jueves 17 de octubre. Ya pronto viene la Navidad, pues, falta poco para irnos de vacaciones. El día de hoy, pues es un placer para mí acompañarlos. Muchos de ustedes conocen a Meyer como el líder a nivel global en equipo de medición y pruebas eléctricas. Hemos en estos últimos años tenido unos cambios muy dinámicos, un crecimiento espectacular y las aplicaciones, el reforzar las aplicaciones de pruebas es un punto muy importante para nosotros, para todos ustedes. El mantenimiento, pruebas y mediciones en operaciones de los bancos de batería es un tema súper importante, muy crítico en nuestro campo de trabajo y el ambiente. Eh, yo resido aquí en Dallas, Texas, en la casa matriz de Meyer para América, en una de 3 fábricas que tenemos acá en Dallas. Tenemos otra fábrica en Pensilvania, otra más en College Station. Y pues el día de hoy, pues sin más preámbulo, quisiera presentar a un compañero, a un gran amigo, a Roberto Sartori, que nos acompaña y también va a seguir adelante con la presentación del día de hoy. Hola, Roberto. Hola Washington, ¿cómo estás? ¿Cómo está Muy todo en bien, Dallas? excelente. Un poquito de frío, por eso estoy aquí con el abrigo, pero Sí, acá saludando desde Argentina, donde también estamos en compañía de otro gran profesional, colega y amigo, que es el ingeniero José Scatone. Voy a tratar de hablar un poco despacio porque creo que mi audio no sale tan bien, me dijeron por ahí.
Pero quiero con mucha alegría saludar a todos, a Daniela también y a toda la gente que nos está siguiendo, inclusive gente de Brasil. Estuve falando con mi amigo Wagner y Ronaldo. Bem-vindos, personas de Brasil. En la próxima semana vamos a estar en la feria Wind Power, donde vamos a también falar, como decimos ahí, de equipos de prueba de transformadores y baterías y todo lo que tiene Megger. Así que, bueno, hoy muy feliz de dar la bienvenida a una persona relativamente nueva dentro de nuestro grupo, que es el ingeniero José Scatone. Él es profesional en la materia de ensayos eléctricos y también en lo que son seguridad e higiene, las especialidades de seguridad e higiene, que es muy importante para todas las personas que trabajan en el rubro eléctrico. Así que hoy va a ser la estrella José y yo también voy a acompañar con algunos temas un poquito más específicamente de equipamiento. Bienvenido, José, y si quieres abrir tu cámara y saludar. Y ya el público está para escucharte. Bueno, gracias Roberto, gracias Daniela, gracias audiencia. Es un gusto estar con ustedes. Gracias Washington por la presentación, por la confianza. Bueno, es un gusto estar con ustedes y bueno, también darle la bienvenida y la importancia a este tipo de webinar académico, la inserción de lo que es la seguridad laboral y la seguridad de las personas, que es lo más importante que nosotros tenemos para hacer un correcto mantenimiento en lo que es los bancos de baterías. Así que bueno, vamos a comenzar con esta webinar académico. Así que bienvenidos a todos. Un poquito los temas y el objetivo de esto es una introducción sobre o repasar fundamentalmente cuál es el concepto de un correcto mantenimiento y a eso asociado lo más importante que tenemos nosotros, que es el concepto de la seguridad del individuo que va a realizar la operación, la prueba, ¿no? El ensayo, con los equipos de primera tecnología, como los que indica Megger, y también el activo que nosotros debemos proteger. Para eso vamos a refrescar algunos conceptos de la administración del riesgo eléctrico, y hago hincapié en qué es la administración. Lo vamos a ver un poquito más adelante, obviamente asociado al riesgo eléctrico y de arco eléctrico y químico, y otro que puede favorecer o estar dentro de la sala de baterías. Con esto, no solamente que quede aislado, sino introducir todo lo que vamos a hablar en el concepto de la gestión del mantenimiento de nuestro activo, en este caso el banco de baterías. Obviamente, después le voy a dar la palabra a mi amigo Roberto para que pueda ver sobre la técnica de los ensayos y los últimos equipos de última tecnología. Y por último, algunos consejitos prácticos sobre la realización de las tareas, de los ensayos. Bien, como les adelanté hace unos segundos, básicamente nosotros tenemos que hacer una correcta identificación y control del riesgo asociado en el banco de las baterías, de los bancos de baterías estacionarios. Dentro de todos los activos que nosotros tenemos en el rubro eléctrico industrial, los bancos de baterías, por la experiencia, no digo que en todos lados es igual, pero siempre ha sido algo relegado, siempre se le dio mucho más importancia a un transformador, a un cable, a un interruptor, a una celda, pero el concepto del banco de batería siempre ha quedado, y bueno, lamentablemente viene corriendo un poquitito de atrás y es muy importante reforzar, aunque en los últimos años esta tendencia se ha revertido, es importante seguir reforzándola. Obviamente, reforzar estas características depende mucho de las características del banco, de la tecnología y obviamente en función de eso la tecnología de los equipos Megger para hacer el diagnóstico correcto y prever su durabilidad. Bueno, acá estamos viendo los equipos, dos de los equipos estrella para mí. Yo recién conversando con Washington, un equipo que a mí me encanta es el Torkel, que para mí es la vedette de esta gama de equipos de ensayos. Bueno, vamos a poner acá un poquito la introducción, que ya algo avancé.
Básicamente en toda planta, en toda subestación, los bancos de baterías son elementos de vital importancia. ¿Para qué? Para que nos den una protección ante un blackout, ante un corte, sobre a nuestros sistemas críticos de proceso, de virado de un motor, de un generador, centros informáticos, servidores, etc. También son fuentes de alimentación permanente en sistemas de protecciones, ¿no? Control, señalización. Ahora fíjense, parece algo utópico. Los bancos de baterías son diseñados para que nos den este soporte. Sin embargo, dentro de los mantenimientos, dentro de las prioridades, por ahí quedan relegadas. Lo dejo a punto y aparte. Entonces los bancos, dentro de una gestión, los bancos de baterías también requieren, obviamente, una correcta puesta en servicio precisa, como el resto de los activos, que a veces eso difiere un poco de lo ideal, ¿no? Lo real de lo ideal, pero bueno, por lo general nosotros siempre estamos apurados cuando colocamos un banco de batería, por tiempo, por economía, pero es muy importante que la puesta en marcha tengan todas las pruebas pertinentes para saber cuál es el grado y el punto inicial de nuestra historia, ¿no? De la historia de ese banco de batería. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que nosotros podemos desconocer de ese banco y después, una vez que entra en funcionamiento, es difícil poder sacar conclusiones o trazar la trazabilidad tan de esa degradación que tuvo ese banco. Bien, las pruebas y mediciones de operación. Y pongo puntos suspensivos. ¿Por qué pongo estos puntos suspensivos? Porque, bueno, dentro de esto nos queda algo que es muy importante, que muchas veces, o pocas veces, mejor dicho, gestionamos los riesgos de seguridad eléctrica asociados a los bancos estacionarios. Entonces, entramos a hacernos muchas preguntas, o no, o a veces no. Entonces, una de las preguntas, dependiendo de las tecnologías, como acá están viendo en las fotos, de níquel cadmio, de plomo ácido, de ion de litio, bueno, distintas formas, distintas tecnologías que nosotros encontramos, podemos hacernos preguntas, es decir, ¿cómo gestionamos estos riesgos asociados a las baterías? ¿Tenemos el conocimiento? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Con qué? ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo lo llevamos a cabo? ¿Cumplimos con los requisitos legales vigentes de la legislación de cada país? En nuestro país, la legislación argentina, con las normas. Bueno, en este punto siempre hago una referencia, es decir, nosotros, por lo general, las normas internacionales, ya sea NFPA, ya sea IEEE o IEC, siempre son mucho más exigentes que los requisitos legales aplicables a los países. ¿Por qué? Porque se revisionan mucho más rápido, tienen revisiones periódicas, entonces es importante dar un cumplimiento legal, y si no hay ningún cumplimiento legal o no hay una norma de referencia, bueno, debemos ir a las normas internacionales. Algo muy importante que siempre tenemos: lo que no se identifica no se controla, y por lo tanto, si no se controla, no se puede gestionar. Hice hincapié cuando arranqué esta presentación en la administración del riesgo. ¿Y qué es la administración del riesgo? Entonces, porque si no empezamos a hablar y no tenemos el concepto de administrar. Es una secuencia de pasos lógicos, sistemáticos, que permiten ¿qué? Identificar, evaluar, controlar los riesgos asociados a nuestros procesos. Dice de la organización: nuestro proceso es nuestro banco de batería, nuestro punto como organización. Entonces, tengo que establecer ese contexto de ese análisis, y nuestro contexto pasó a ser, obviamente, el banco de batería. ¿Qué significa esto del banco de batería? Bueno, automáticamente, si yo tengo una gestión, un conocimiento sobre una ISO, por ejemplo, ISO 45000, 9000, 14000, o si no lo tuviese, o si tuviera que recurrir a una norma, hay normas que me permiten cómo poder gestionar este tipo de activos, ya sea de mantenimiento o de seguridad. Entonces, establecer el contexto
identificar cuáles son los riesgos que yo voy a tener asociado, no solamente al activo, sino también, y acá entra un factor, al activo, cuándo las personas van a hacer la operación, el ensayo, el diagnóstico, y ahí aparece otro factor, que es la exposición de la persona frente al banco de batería con el equipo de medición. Es decir, hay 3 actores que intervienen en todo lo que es la administración del riesgo. Entonces, en eso es establecer el contexto. Nosotros tenemos que dejar un poco de lado el tema únicamente centrarnos en el comportamiento del individuo, en el contexto o de la instalación, sino también agregar el concepto de exposición. Nuestro equipo, el equipo de medición, nosotros como individuo, el trabajador y el contexto de lo que es el banco o el activo. Analizar ese riesgo, evaluarlo y tratarlo. De ahí vamos a poder tener una idea de cómo nosotros nos enfrentamos a esta gestión. Para citar esto, la norma NFPA 70E, tomé como referencia esta norma porque es una norma americana, internacionalmente conocida, dice evaluación de riesgos en las baterías. Y fíjense que ahí cita, en lo que yo les estuve aclarando hace unos ratitos, dice, antes de realizar cualquier trabajo en sistemas de batería, se debe realizar una evaluación de riesgos. ¿Para qué? Para identificar los peligros químicos, choque eléctrico, relámpago o arco eléctrico, y evaluar los riesgos en cada tipo de tareas que se van a realizar. Acá está hablando entre líneas de la exposición y de la tarea de la persona que va a trabajar. Acá también hay otro tipo de riesgo que no está enmarcado, que después en otro de los artículos de esta misma norma lo cita, es el riesgo de la explosión, depende de la tecnología. Pero fíjense que ya las normas implican el análisis del riesgo. Entonces, en un banco de baterías, sí o sí, vamos a tener el riesgo químico, vamos a tener el riesgo de arco, vamos a tener el riesgo de contacto eléctrico. Y entonces, ¿eso en qué lo podemos encuadrar? Bueno, un poquito de definición y para recordar qué llamamos peligro-riesgo, porque hasta ahora las personas, o nosotros, o los que trabajamos en la parte de administración, o cuando vamos a realizar, o siempre cuando voy al campo y a la auditoría, y uno le pregunta a la persona que va a hacer la tarea, bueno, ¿qué es peligro, qué es riesgo, qué es daño? Y ahí empiezan las confusiones. Entonces, reforcemos estos conceptos. Las cosas tienen que ser claras y conceptuales. Sabemos que el peligro es una fuente de potencial lesión que pueden causar los daños a las personas, a los bienes, al medio ambiente, etc. El daño es un perjuicio, la pérdida. Puede ser hacia un accidente personal, un incidente personal, que puede ser mínimo, un corte, una quemadura, o puede ser grave. Un dolor, una molestia, hasta la muerte. Y la pérdida puede ser total del equipo, parcial o del proceso. Riesgo. El riesgo. ¿Cuál es la definición de riesgo? Bueno, definición de libro, definición de norma, podemos decir que es la combinación de la probabilidad de ocurrencia del daño por la consecuencia que me puede ocurrir, que puede ser leve o moderada. Entonces ahí, cuando hacemos ese tipo de evaluación, ya estamos incluyendo a la persona, es decir, el daño que nosotros tenemos, en el caso de la operación. Bien. Nosotros, como vimos hace unos minutos, estamos hablando de que tenemos 3 tipos de riesgos fundamentales asociados al banco de batería, y uno de los primeros es el riesgo de la seguridad eléctrica, que comúnmente se lo identifica, pero bueno, hay que ver cómo se lo identifica y bajo qué parámetros identificamos ese riesgo eléctrico. Entonces, muchas veces tomamos o cometemos el error de decir cuáles los controles que hagan que la seguridad eléctrica sea correcta, que sea eficiente. Bueno, la seguridad eléctrica se basa en 4 pilares, que los vamos a estar viendo ahora, que esto seguramente es un refuerzo o reforzar. El primer refuerzo o el primer pilar es la ingeniería y las instalaciones. El segundo pilar, la capacitación.
parte de esta capacitación, parte de este webinar, de este espacio para estos webinars académicos de introducir la parte de seguridad laboral. Esto es muy importante. Los procedimientos y por último tenemos los elementos de protección personal, de seguridad que van asociados para mitigar, para disminuir o para controlar el riesgo. Vamos a entrar un poquito en cada detalle, qué significa los 4 de estos pilares. Cuando hablamos de ingeniería y de instalaciones, estamos hablando en el diseño. Nosotros, si tenemos la oportunidad de poder estar en el diseño o estar en la ingeniería de nuestro lugar donde se va a situar el banco de batería, bueno, que esté basado en reglamentaciones internacionales, en reglamentaciones, y no, como a veces ocurre. ¿Por qué? Porque eso me permite después tener espacios acordes para yo colocar, introducir equipos para hacer mediciones, y no que se haga sin un determinado conocimiento. Las medidas de seguridad de las instalaciones que deben colocarse, de acuerdo a qué tecnología yo voy a utilizar, los espacios. Comúnmente en la práctica, a veces este tema dentro de los lugares, por los espacios físicos donde van a estar colocados los bancos de batería, no se le da mucha importancia y después pasan a ser como que quedaron chicos o que se agranda ese banco de batería y bueno, y el espacio no ha sido lo correcto. Entonces siempre nos tenemos que basar en función de qué tecnología, qué tipo de banco de batería yo voy a utilizar y bajo qué norma, bajo qué reglamento. La capacitación, bueno, un poco reforzando el concepto del conocimiento, del adiestramiento, certificación, el conocimiento de otras normas, nos permite a nosotros que el personal que vaya a hacer solamente la operación o el mantenimiento o el diagnóstico de ese banco tenga el conocimiento en sí, básicamente. La calificación, obviamente. Nosotros, por lo general, cuando en distintas organizaciones hay tareas que son críticas y tareas que son normales. Bueno, la operación dentro de un banco de batería, el diagnóstico dentro de un banco de batería es una tarea crítica. A veces no se la toma así. Yo como experiencia tengo que por ahí las personas que tienen que hacer el manejo a una celda, el manejo de introducción a una celda, tienen una capacitación, un background, tienen sistemas de reconocimiento. Bueno, ese misma background que tienen de preparación lo tiene que tener la misma persona que deba ir a un banco de batería, que tenga que hacer el análisis, que tenga que llevar su equipo y hacer la medición y el diagnóstico. ¿Por qué? Porque no es un ambiente común, porque no es una instalación común. Los procedimientos. ¿Qué permite? Como veníamos hablando, no es un ambiente común, no es un lugar común de la subestación, no es un lugar común de un proceso. Bueno, tenemos que hacer procedimientos. ¿Tantos procedimientos? No. Tienen que ser concretos, solamente los críticos, los necesarios. ¿Por qué? Porque permiten dar lineamientos a la interacción de quién, de la persona que va a realizar el diagnóstico, de cómo lo va a hacer y cuáles son las medidas de seguridad a tener. Todo esto nos hace que definir criterios y prácticas de trabajo seguro en el lugar de trabajo. Cuando hablo de procedimientos, a veces se comete el error que lo escribe solamente la persona de la gestión de prevención de seguridad y va a cometer errores. Como también si lo escribe el procedimiento del proyectista en ingeniería, también comete error. Y si lo hace el que trabaja, va a cometer error. Entonces, los procedimientos para que sean cumplibles y que no sean una letra, un papel muerto que quede solamente para sistemas de auditoría y que no aporten valor a nuestra gestión, es que se tienen que estar escritos por ambas partes, con los conocimientos de cada uno, del de prevencionista, el de higiene y seguridad, con el de ingeniería y con el de mantenimiento. No tiene que haber 20 procedimientos, 1 o 2 que detalle, o 1, pero que se cumpla. Es fundamental, si no es un papel escrito, letra muerta que difiere después de cómo se realizan las tareas. Y son las partes muy importantes donde después ocurren incidentes. Y por último,
por último, los elementos de seguridad. Recordemos que los elementos de seguridad son elementos que me van a atenuar el riesgo, no me lo van a eliminar. Nosotros para eso trabajamos en la ingeniería, trabajamos en los procedimientos, que es un control administrativo, y el elemento es la última barrera. Entonces, una correcta selección para una determinada tarea me va a disminuir. Si no, no se va a usar ese elemento, y aparte también me puede entorpecer el uso, me entorpece a la maniobra del uso del equipo, el uso de la medición, etc. Bien, entonces, volviendo un poquito a lo que es el riesgo eléctrico, si yo lo defino rápidamente, es originado por presencia de energía eléctrica. ¿Y tenemos energía eléctrica en un banco de batería? Sí, efectivamente tenemos energía eléctrica. Por lo tanto, dentro de lo que es el riesgo eléctrico, uno lo puede categorizar por el choque eléctrico bajo contacto directo o indirecto, esto repasaremos rápidamente, las quemaduras por arco voltaico, las caídas o golpes, consecuencia de cualquiera de los dos anteriores mencionados, es decir, yo tuve un contacto directo o un contacto indirecto una quemadura, un arco, y me provocó que yo me cayera, que yo tuviera un golpe, un tropezón, etc. Y por último, esto no es menor, es los incendios y las explosiones. Entonces, cuando nosotros arrancamos hace unas filminas atrás, decíamos que el riesgo eléctrico, el riesgo químico, el riesgo, y nos estaba faltando el riesgo de incendio y de explosiones. Bien, entonces, recurriendo un poco al repaso, nosotros tenemos nuestro banco de baterías que alimenta a un sistema que alimenta a nuestro sistema. Este sistema puede ser, en este caso particular, como lo ven acá, no sé, el banco, los instrumentos de los aerogeneradores de un parque. Y bueno, contacto directo es simplemente cuando una persona pasa a ser parte del circuito y toca un elemento bajo tensión. Nosotros, cuando hacemos una medición, ya sea de impedancia, cuando sea algo... a ver, acá está. Tenemos este problema, así que siempre... Acá está. Bueno, entonces tenemos el contacto directo, el contacto indirecto y el arco eléctrico. Contacto indirecto, bueno, este contacto indirecto se lo define como cuando una persona toca algún elemento o parte del banco que en condiciones normales no estaría sometido a tensión. Estos contactos que son inherentemente por fallas de aislación en lo que respecta a la aislación del elemento en cuestión, hace que esa tensión sea perjudicial o puede activar protecciones y la persona entra en ese contacto y que es perjudicial para la persona. Y por último tenemos el arco eléctrico. El arco eléctrico es un cortocircuito que puede pasar entre fases, entre el polo positivo y negativo de la batería, entre un polo o entre dos fallas, y eso lo que hace es que, dependiendo de la cantidad de la energía del banco, nos va a producir una quemadura, una explosión o un incendio. Entonces, este arco, el famoso chispazo, el famoso fogonazo, como se habla en el campo, bueno, esto es realmente lo que hay que tener en cuenta. Y más cuando nosotros estamos haciendo mediciones o diagnósticos con el banco en batería, con el banco de batería en servicios. Por ejemplo, cuando hacemos la medición de impedancia con los equipos Megan. Entonces, tener en cuenta este riesgo, cuáles son las medidas de control, cómo lo debemos hacer. Bien. Por último, nos aparece un riesgo que a veces lo menospreciamos dependiendo de la tecnología que nosotros vamos a tener, que es el riesgo químico. Principalmente se encuentra en las baterías, está en todas las baterías, pero principalmente con un grado más elevado, es que está en la tecnología de plomo ácido, donde tenemos un electrolito líquido. Este electrolito es altamente corrosivo, por lo tanto,
con la combinación de agua, nos puede atacar a la piel, a los ojos, salpicaduras. Y también este proceso en este tipo de baterías, de este tipo de tecnología, bueno, emanan hidrógeno. El hidrógeno sabemos que es altamente inflamable, más liviano que el aire, y esa mezcla es altamente explosiva. Entonces acá ya agregamos otro aditivo, como diríamos acá en Argentina, a la sopa, al guiso. Es decir, todos este tipo de riesgos a tener en cuenta cuando uno va a hacer una tarea, cuando va a hacer una inspección, cuando va a hacer un ensayo al banco de batería. Volviendo y reforzando un poco lo que estuvimos hablando y en el diagnóstico y en la identificación de estos riesgos, y tomo como referencia la norma NFPA 70E, que es una norma a nivel mundial, ¿no?, de la seguridad eléctrica en los lugares de trabajo. ¿Podría tomar esta? Sí, puedo tomar esta, a mí me gusta, es muy orientativa. Si yo no tengo un sistema de gestión que me avale, me permite hacer gestión, pero no es la única. Reconoce los riesgos eléctricos y los cuantifica. ¿Qué significa? Que yo, si no tuviese un sistema de matriz, un sistema que me ayudaría a evaluarlo, esta norma me lo permite cuantificar. Nos hace tener conciencia sobre el historial de accidente y de los riesgos latentes. Como cualquier norma, son revisadas cotidianamente y revisionadas cada un periodo de tiempo determinado, cada 3 años, y entonces no es que me va a cambiar el contenido, el concepto de la norma, sino que, por ejemplo, me va a hacer dar priorizaciones a los controles que implican para la disminución de este riesgo. Comúnmente, cuando nosotros compramos un activo, en este caso una batería, viene con recomendaciones del fabricante, pero también en la práctica o en el campo nos encontramos que decimos, bueno, nosotros siempre hacemos lo mismo, hace 20 años, 25 años, 10 años que le hacemos este determinado mantenimiento, nunca tuvimos problemas de la determinada manera. Bueno, los últimos incidentes en bancos de baterías asociados a este tipo de riesgo están que se le ha dado poca preponderación a las normas, a las instrucciones y recomendaciones del fabricante. Entonces, ¿qué hace esta norma? Bueno, lo pone como prioridad a este punto. Entonces, por eso es tan importante a veces empaparnos, refrescarnos si nuestras matrices están activas y están actualizadas bajo este tipo de normas. Permite evaluar y mejorar las prácticas de trabajo, un poquito por lo que yo les comenté recién, y adaptar, implementar seguramente este tipo de normas o otras normas internacionales va a hacer que podamos dar cumplimiento a los requisitos legales. De mínima cumplirlo o sobrepasarlos en algunos casos. Esta norma NFPA cita básicamente 2 artículos. El artículo 240, donde hace sobre y menciona condiciones sobre baterías y cuartos de baterías, que establece la ventilación y aparatos de lavado de ojos, y el artículo 320 son requisitos de seguridad relacionados con baterías y cuartos de baterías. Antes de entrar en detalle sobre esto, también es importante que uno, porque siempre tiene más apego a esta norma, pero también la norma IEC 62485, que no está acá, pero se las digo, es una norma también de consulta sobre los aspectos de seguridad de las instalaciones que nosotros podemos encontrarnos. Y ahí un montón de requisitos a tener en cuenta. Entonces, vamos a hacer un reconto, un resumen, no vamos a entrar en todos los detalles de lo que nos citan estos 2 artículos, que muchos son reflejados en normas, en requisitos reflejados en nuestras legislaciones nacionales de cada país, y si no, bueno, agendémoslo. Ingreso obviamente a estos recintos por personal autorizado. Siempre ese personal tiene que tener una preparación. Un poquito a lo que nosotros decíamos, no puede entrar cualquier persona, no puede ser de libre acceso. El personal no debe usar objetos, obviamente, conductivos, ni joyas, ni cadenitas, ni anillos, ni ahora tan usado y tan famosos son los piercing, tampoco, para nada.
Señales de advertencia, obviamente, los pictogramas asociados a los riesgos inherentes, pero básicamente estos 4 tienen que estar: el riesgo eléctrico, el riesgo de choque eléctrico, el riesgo de relámpago eléctrico y el riesgo químico. Estos sí o sí, más los que vienen ahora. La prohibición de fumar y de hacer llamas, esto es fundamental. Hacer llamas. ¿Y por qué digo hacer llamas y fumar? La prohibición de fumar porque puede haber una emanación de hidrógeno, puede haber una descarga, y si no hay una adecuada ventilación, bueno, entonces una renovación tenemos que tener sí o sí, ver qué es lo que ocurre. Y por otro lado, todo punto caliente, electricidad, punto trabajo, emanación, en muchos lugares están los sistemas de permiso de trabajo. Bueno, cumplimiento a rajatabla de ese sistema de protección, cumplimiento de los sistemas de permiso. Si no, en nuestras organizaciones no hay permisos de trabajo, bueno, la prohibición de hacer llamas. José. Sí, cómo no. Perdón, porque tenemos algunas preguntas del público y aprovecho a hacer un comentario. Bueno, y tal vez también recomendarte, creo que estabas con el teléfono, se escucha un sonido de llamadas, y si pudieras aprovechar mientras te hago la pregunta para silenciar el celular. No. En cuanto a lo que son también emanaciones de gases, no sé si es parte de tu presentación, recomendaciones en cuanto a lo que es protecciones respiratorias, si se debe tener en cuenta esto al ingresar a una sala de trabajo, como una sala de baterías, donde puede haber, ya digo, presencia de hidrógeno, si el hidrógeno pudiera ser, más allá de lo explosivo, pudiera ser afectar a las personas en cuanto a su respiración. Bueno, a ver, acá nosotros lo que tenemos que hacer básicamente es, en el diseño, antes de colocarle a una emanación de hidrógeno, bueno, primero hay que ver la concentración, por eso es tan importante sobre el tema de la ventilación y la adecuada ventilación y evacuación de los caudales. Las normas citan cuánto es el mínimo de caudal de renovación, pero en el caso de haber una emanación, mínimamente debería tener una protección de un filtrado de multigas, pero no es recomendable porque uno entre una explosión y una emanación no sabe, tiene que cuantificarse. Por lo tanto, yo no pondría... A ver, la protección mínima es una protección de filtro con una máscara o semimáscara con filtro dependiendo de eso, pero debemos saber qué concentración. Entonces, entre un evento puntual, y bueno, ahí automáticamente tenemos que ser un equipo autónomo. Es muy difícil tabular qué tipo de protección ante un evento. Entonces, por lo general se colocan en los centros de batería o en los bancos de baterías afuera, lo más cercano posible, a algún equipo autónomo para que si hay que hacer algún proceso o la brigada de emergencia puede ingresar sin tener que depender de ese nivel de medición. No sé si Roberto quedó claro la respuesta, pero vamos a continuar. Clarísimo, clarísimo. Gracias. No, por favor. Bueno, acá un poquito lo que estábamos hablando, verificar el funcionamiento del área y controlar los caudales. Esto es un punto muy importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque, primero, en este tipo de categoría, en este tipo de clases de banco de batería, tenemos que controlar los caudales, primero que funcione, primero que se disponga y qué caudales. Muchas veces dicen, bueno, mira, hay que falta ventilación, coloquémoslo. Bueno, las normas implican ese cálculo de caudal. ¿Cuánto es el caudal mínimo de renovación? ¿Para qué? Para que no haya. ¿Y dónde debe estar colocado? Para que haya una circulación de corriente de aire cruzada, en un nivel superior. Recordemos que el hidrógeno es mucho más liviano que el aire, por lo tanto, ¿dónde se va a situar? ¿Dónde se va a almacenar? En la parte superior del techo. Herramientas aisladas, parece una recomendación pava, pero siguen habiendo en algunas instalaciones el uso de herramientas no adecuadas. Instalaciones portátiles o fijas para el lavado de ojos, importante. ¿Por qué? Porque tenemos el riesgo químico. Cada vez que tenemos inserto el riesgo químico, tenemos que tener una ducha, un lavaojo, un procedimiento
para que podamos disminuir el ataque de este ácido, la combinación del electrolito con el agua, que nos va a corroer a la piel y a los ojos. Por eso es tan importante el uso de los elementos que tenemos que tener. Obviamente mantener limpia todo el área para evitar y prevenir la corrosión y los cortocircuitos que podemos llegar a tener del banco de batería hacia la tierra. Asegurar que todas las conexiones estén limpias, que estén firmes, por productos, primero para la seguridad de las personas, seguridad del equipo de medición, seguridad del equipo, y también para darle la vida útil y que nos va a traer dolores de cabezas, como va a explicar Roberto, o cuando nosotros hacemos las mediciones, cuando vemos conexiones flojas, sin el torque apropiado, etc. Y acá hay algo importante que lo quiero remarcar, que en todas las salas de batería seguramente tenemos extintores. Bueno, importante reforzar que en este tipo de instalaciones se pueden utilizar los extintores de haloclean, que son de gas limpio, o de polvo químico, pero la contradicción del polvo químico es que es muy corrosivo y que me va a dañar todo lo eléctrico. Pero nunca utilizar un extintor de anhídrido carbónico. ¿Por qué? ¿Cuál es el efecto? Bueno, las baterías tienen ciertas temperaturas, pueden estar a una temperatura, y cuando ocurre un incendio, una explosión, evidentemente esa temperatura es alta. Si nosotros atacamos ese principio de incendio, ese fuego con o corto con un extintor de anhídrido carbónico que sale a una determinada temperatura mucho más fría, bueno, ese shock térmico puede producir explosiones en baterías aledañas. Por eso se lo prohíbe. Dentro de la República Argentina existe la Ley Nacional de Higiene y Seguridad, que es la 19.587, que se reglamentó en el año 72 y que sigue estando vigente, y que bajo un decreto 351 del año 79, reglamentan 2 o 3 puntos nada más, que es bastante laxa. Por eso siempre referenciamos a normas internacionales. El artículo 99 cita que se extreman las medidas de seguridad en las salas de capacitación y hace referencia en su anexo 6 a las salas de baterías, donde obviamente aplica todo lo que, o deja emanado todo lo que explicamos hace unos slides detrás. Por lo tanto, y esto es muy importante decir, es que la seguridad, que siempre se la ve como un mal necesario, hay que cambiar un poco ese paradigma como a un mal. Acá se pasó el slide. A ver, se cortó acá. ¿Se cortó la señal? O un refresh. No, José. Sí, lo Acá estamos está. viendo. Seguridad, acá está. La seguridad como un elemento estratégico, como parte de nuestra gestión integral. Entonces, acá estamos. El riesgo siempre va a existir, no es posible eliminarlo, no existe riesgo cero. Entonces, está inherente en toda nuestra actividad. Lo importante es administrar el riesgo, un poquito lo que estuvimos hablando, es la importancia de la administración del riesgo. El riesgo cero no existe. La única forma de no tener incidentes es con el cumplimiento de los controles que establezcamos y el aporte individual de nosotros, de las personas. Por lo tanto, nosotros tenemos recursos capacitados, equipos de última generación. Los equipos de ensayos, de diagnóstico de la marca Megger son de última generación, que nos van a permitir a nosotros determinar qué cosas y qué diagnóstico podemos encontrar. Nuestro sistema de gestión y obviamente el compromiso de que nosotros tenemos que hacer las cosas bien. Si nosotros tenemos eso, esta metodología, este orden de secuencia, ¿qué vamos a encontrar?
un correcto mantenimiento de las baterías. Es decir, la inserción de todo esto dentro de nuestro mantenimiento, dentro de nuestras pruebas, ensayos e inspecciones, nos hace que el activo lo mantengamos correctamente. Por lo tanto, y para ir finalizando esta parte y darle hincapié y darle la posta a Roberto, nosotros tenemos que trabajar siempre en este círculo virtuoso de la planificación, el hacer, el chequear, el famoso PDCA. ¿Y qué es el PDCA? Bueno, identificación obviamente de los riesgos de nuestro activo, de nuestro equipo, metiendo el riesgo asociado de la persona. ¿Por qué? Porque tenemos requisitos legales, económicos, productivos asociados a eso, para poder nosotros conformar un programa de mantenimiento correcto. La ejecución de ensayos, obviamente, lo que va a hablar ahora Roberto, ensayo de impedancia de descarga, para analizar los resultados, la impedancia, qué tendencia, comparar y tomar las mejores decisiones. Todo esto hace nuestra gestión de mantenimiento. Entonces, las principales razones para realizar los ensayos es esto: asegurar la autonomía de estos bancos, que nos funcionen en tiempo y forma todo lo que nosotros debemos y para qué estuvo diseñado, prevenir las fallas inesperadas e indicar y predecir recambios sin que tengamos que salir a comprar algo de forma urgente. Bueno, traté de acortar y de ser lo más simple posible, pero esto es un poco el refuerzo que nosotros tenemos que tener dentro de nuestra gestión, la inserción de la parte de seguridad laboral y de exposición de las personas, tanto de las personas como del equipo, como de nuestro activo. Esta visión global, integral. Y ahora le dejo para que continúe Roberto sobre el diagnóstico de los equipos Megger y qué tipos de ensayos. Roberto, te cedo la palabra. Gracias, José. Por favor, ¿me confirmas que se escucha bien mi voz? ¿Sale bien? Te escucho perfecto. Ok. Bien. Entonces, muchas gracias y todo muy claro, muy interesante todo lo que comentaron hasta ahora en la presentación sobre seguridad. Es lo primero que tenemos que tener siempre en cuenta. En cuanto a las técnicas que estamos respaldando desde Megger, vamos a hacer un repaso rápido, no de todas estas pruebas o ensayos porque llevaría mucho tiempo, pero básicamente hablamos de lo que son las pruebas óhmicas y de descargas que ya se mencionaron, que el compañero José mencionó. Comenzando por lo que es las pruebas de resistencia, las pruebas óhmicas, es algo que vemos que afecta muchísimo a los bancos de baterías. Fíjense lo que es este círculo, digamos, no virtuoso, sino un círculo vicioso, donde a mayor resistencia por falsos contactos o por otros problemas que pueda haber, corrosiones, se va a producir un aumento de temperatura y eso lleva más deterioro y eso lleva más resistencia. La temperatura es el gran enemigo también de la aislación muchas veces. Entonces, todo eso va a afectar y imaginemos que nuestros bancos son como una cadena, también una cadena de resistencias en serie, donde cualquiera de estas resistencias puede llegar a ser directamente infusible en caso que se produzca un colapso en ese punto y ya nos deja fuera de juego todo el banco. Entonces es muy importante controlar celda por celda, puente por puente, cómo son esos valores de resistencia. En los casos de los puentes, por ejemplo, de las uniones, deben estar bien torqueadas, bien ajustadas, y más allá de lo que es el uso del torquímetro, la medición de la resistencia nos puede dar también una idea si está bien ajustado o inclusive en exceso ajustado, ya que eso produce deformaciones. En cuanto a lo que es la batería en sí, nosotros desde Megger siempre proponemos no medir solamente la resistencia, sino también lo que sería el componente capacitivo, por eso medimos impedancia. De hecho, lo hacemos porque aplicamos una señal de corriente alterna al hacer la prueba, entonces incluimos todos los elementos resistivos, ya sean conexiones, las placas propias que se van a ir degradando, que es el principal indicativo de envejecimiento y de mala salud de esa batería. Cuando se va deteriorando aumenta la resistencia, también si se deteriora el electrolito también aumentará su resistencia, y también la capacitancia, ya que tenemos placas paralelas
ahí adentro esto lo explicó muy interesante un webinar que vimos ayer para Colombia con el ingeniero José Vicente López. Se explayó bastante sobre esto, así que, bueno, no vamos a detenernos demasiado, solamente repasar el concepto. El concepto claro que la resistencia aumenta a medida que se va envejeciendo, ¿sí? Y va perdiendo performance, va perdiendo capacidad, va perdiendo voltaje la batería. Entonces podemos hacer un interesante seguimiento de ese deterioro, de lo que sería la vida normal, la expectativa de deterioro normal, de envejecimiento de una batería, y si encontramos una batería o una celda que se envejece antes que el resto. También puede ser que encontremos que la resistencia disminuya, pero eso tampoco es normal y nos estaría indicando principalmente que hay cortocircuitos entre las placas internas de esa batería. Hay gente que también propone la medición de conductancia o de resistencia. Nosotros insistimos en que el mejor método sería la impedancia porque ve el conjunto completo de la batería como un elemento eléctrico con componentes inductivos, capacitivos y resistivos. ¿Y por qué utilizamos 4 hilos en nuestros equipos y no 2? Bueno, acá está clara la explicación. Cuando hacemos una medición de baja resistencia, el propio conductor de prueba tiene una resistencia y que no queremos medir. Entonces, el método propuesto siempre es utilizar 4 hilos, 4 terminales, con los cuales inyectamos corriente y medimos esa corriente y también medimos caída de tensión. Por lo cual, nunca estamos midiendo resistencia, en realidad medimos corrientes y voltajes. Entonces, la resistencia no es medida, la resistencia del cable, sino que es calculada por el equipo a partir de la corriente y la tensión. Bien, nuestros equipos, como muchos equipos de medición de bajas resistencias, tienen por separado entonces los conductores de corriente y de tensión. Pueden presentarse de esta forma por separado o en terminales, en sondas que son compuestas, digamos, que cada terminal tiene tensión y corriente en el mismo sonda o empuñadura que utilizamos para las pruebas. Esto lo vamos a ver en muchos equipos de medición de baja resistencia, como son los DLRO, los MOM, que tenemos en la línea de Megger, y también en los equipos de pruebas de baterías, en alguno de ellos. Así podemos hacer una medición principalmente de los puentes, donde la resistencia es algo muy importante, y necesitamos aplicar un nivel de corriente importante, preferentemente arriba de los 100 miliohms. Medir una resistencia baja con corrientes demasiado bajas, por debajo de 100 miliohms, no es recomendable. Por eso nosotros recomendamos tener un equipo de por lo menos 200 o 500 miliamperes para poder hacer estas pruebas. Algo que también es muy recomendable utilizar equipos de alta corriente cuando estamos en entornos de subestaciones con mucha interferencia. Por eso un equipo que a mí me gusta bastante dentro de la línea de Megger es el BAI2, ya que posee un transmisor que inyecta una corriente del orden de 8 o 10 amperes, y vamos a conseguir un flujo importante para medir caídas de tensión, y también nos alejamos del fondo de ruido que tiene la subestación. Este equipo aplica la corriente realmente por separado en los extremos del banco, y un sistema de sondas que son como empuñaduras va a medir caída de voltaje. En forma intermitente vamos a hacer las pruebas en los bancos de baterías, primero las celdas para medir lo que es la impedancia y después la resistencia de los puentes. Así que vamos a ir caminando sobre el banco de baterías para hacer las pruebas en forma secuencial, y tenemos estos resultados que se pueden expresar en un interesante, muy bonito gráfico de barras, donde podemos identificar muy rápido una batería que esté alejada, como una oveja negra, digamos, una batería que está alejada del resto y que puede ser la causante de ese corte, como decíamos antes, de ese colapso en todo el banco, si es que esa batería se pone en abierto o eventualmente en corto. Así que los equipos ofrecen estas gráficas en papel o también en el software, donde podemos analizar mucha más información e inclusive hacer análisis de tendencia histórica. El otro equipo
que poseemos en la línea de Megger, que es un equipo de menor corriente, que es el BAI 5, tiene menor corriente, pero compensa con una mayor electrónica, con funciones avanzadas de análisis, por ejemplo, de espectro de interferencia. Puede eludir interferencias que hay en entornos de subestaciones. Les cuento a todos que nosotros hasta hace poco tenemos el modelo Byte 5, que tenía una corriente un poco más baja, por lo cual no se recomendaba para pruebas de puentes. Sin embargo, ahora tenemos la novedad del modelo Byte 5 Advance, que ese sí tiene mayor corriente y que permite hacer las pruebas en los puentes y también en ciertos tipos de baterías que requieren mayor corriente de prueba. Así que tenemos modelo Byte 5 y modelo Byte 5 Advance. En cuanto a las normativas, nos basamos en normas americanas y europeas. En lo que es la IEEE, por ejemplo, nos basamos en las normas para baterías de plomo ácido, las tipo ventilada, las abiertas, las más convencionales o antiguas, las nuevas, las no ventiladas, sino de regulación por válvula. Estas mantienen la presión del electrolito y del contenido de hidrógeno en forma que se recircula constantemente, pero no podemos saber la densidad del ácido porque están selladas totalmente, es una caja negra. Entonces, aquí es donde principalmente tenemos que aplicar los equipos de prueba de impedancia, ya que no hay densidad del electrolito. También tenemos las baterías de níquel-cadmio, cada vez más en boga, y en todas ellas aplican tanto las pruebas de impedancia como de pruebas ómicas y también de descargas, que hacemos también con los equipos tipo Torkel, que ya mencionó el ingeniero José Escatón. Una pregunta muy usual de nuestros usuarios y clientes es cada cuánto repetir las pruebas. En eso las normas son bastante claras. Nos piden, por ejemplo, las normas NERC americana, repetirlas cada 6 meses a las pruebas ómicas, y las pruebas, la IEEE, por ejemplo, recomienda hacerlo cada 3 meses, o sea, en forma 4 veces por año. 4 veces por año, o sea, cada 3 meses. ¿Por qué hacer estas pruebas tan seguido? Porque realmente las pruebas de impedancia son muy simples de hacer, muy fáciles de hacer. Entonces recomendamos hacerlas realmente cuando uno pueda o desee, se pueden hacer, porque son pruebas que no son invasivas. Son pruebas muy fáciles de hacer, las puedo hacer como si fuera un multímetro. En cuanto a las pruebas de descarga o de capacidad, ahí es un poco más delicado porque precisamos muchas veces sacar el banco de servicio, entonces ahí las pruebas se pueden hacer en forma más esporádica, pero se recomienda hacerlo cada 2 o 3 años mínimo. Y el parámetro también que se utiliza es el 25% de la vida útil de ese banco de baterías. Típicamente, si tenemos, por ejemplo, 10 años de vida esperada, cada 2 años y medio, es recomendable hacer esas pruebas. Una herramienta muy útil que proponemos desde Megger también es el software PowerDB Professional, que es un software que tiene costo, a diferencia del PowerDB Lite, que es gratuito, pero este nos permite hacer un análisis más avanzado de todos nuestros activos, sobre todo las baterías, donde esta especie de semáforo nos da un indicativo si la prueba pasó bien y además si estamos ya en zona que tenemos que repetir la prueba, así que nos sirve como una especie de alarma, de advertencia, para que no nos perdamos la oportunidad de hacer el seguimiento de esos bancos de baterías, y nos pone la fecha en la cual deberíamos repetir la prueba. También obviamente nos va a dar un indicativo del seguimiento histórico, de cómo va evolucionando, ya sea la impedancia o la capacidad de ese banco de baterías. Entonces, algo de lo cual se ponen de acuerdo todas las normas, o muchas de las normas, es en repetir las pruebas cada cierto tiempo, y sobre todo cuando estamos al final de la vida útil, hacer las pruebas más continuas, más repetidas. Por ejemplo, cuando estamos en el 85% de la vida útil esperada, ya ahora repetir en forma anual las pruebas de capacidad. En cuanto a los límites, ya sea de impedancia o de capacidad, se menciona que a partir de un 20% de desvío o 30% de desvío de lo que es la impedancia, se deben realizar acciones
preventivas, acciones correctivas, como cambio de electrolitos, reajustes, pero ya cuando excede el 50% más, ya tenemos que pensar en acciones realmente correctivas, no digamos de reemplazar baterías o descartar baterías, pero sí al menos sobre esas baterías realizar más acciones como la prueba de capacidad, por ejemplo, o si es posible cambiar la batería, sería una buena acción. Pero realmente lo que nos va a decir si la capacidad está afectada es cuando hacemos la descarga de la batería. Ahí vamos a saber si esa batería conserva la capacidad original y si la capacidad disminuye a un 80% o menos del 80% de la capacidad original, la recomendación ya sí es cambiar, reemplazar esa batería dentro del año. La prueba de capacidad que vamos a hablar ahora sí es una prueba absoluta, a diferencia de la prueba de impedancia que nos da una indicación indirecta. Esta sí es una indicación absoluta y directa porque realmente descargamos esa batería hasta saber si nos entrega la capacidad en amperes hora que dice el fabricante. Cuando hablamos de la capacidad en amperes hora, es muy simple de entender. Por ejemplo, una batería que esté rateada de fábrica a 100 amperes hora va a significar que nos puede entregar ya sea 100 amperes durante una hora o 1 ampere durante 100 horas, lo que sea, porque es una expresión matemática. Pero más, digamos, más razonable sería una expresión, por ejemplo, 12,5 amperes, que es una tasa de descarga típica durante una prueba de 8 horas, que es también un tiempo típico de descarga. Y en realidad lo que nos da el fabricante es esta tablita, donde, como pueden ver, no es que vamos a descargar hasta 0 volts, o sea, llevar a 0 la tensión de la batería, porque eso podría implicar dañar la batería. Entonces, lo que se hace es una descarga desde su tensión máxima nominal, del orden de 2 volts, por ejemplo, por celda, hasta 1.75 para el caso de las baterías de plomo ácido, como ejemplo. Y vamos a ver que estos 100 amperes horas no se cumplen en todos los tiempos. Si hacemos una prueba rápida, por ejemplo, de 1 hora, vamos a encontrar que solamente podemos obtener 52 amperes hora. Si la hacemos a 4 horas, vamos a obtener 84, y si la hacemos a 8 o 10 horas, ahí sí vamos a obtener la capacidad nominal de ese banco. Entonces, para hacer la prueba la podemos hacer si podemos a 8 horas o 10 horas, pero si por cuestiones de tiempo u otros motivos la hacemos en 4 horas, también obtenemos un valor y también nos sirve para comparar si cumplimos todavía, si esa batería cumple con los valores de fábrica. Así que es válido hacer la prueba a 4 horas si queremos hacer con mayor corriente y obtener en menos tiempo un valor indicativo de saber en qué parte de la historia de esa batería estamos parados. Ahora, si hacemos la prueba realmente para obtener el valor nominal y lo queremos hacer en 10 horas, por ejemplo, una batería que tenga 100 amperes hora, lo tenemos que hacer con 10 amperes en 10 horas, esperar que se descargue a 1.75 volts, y si obtenemos un resultado de 8 horas, significa que son solamente 80 amperes hora y no estamos realmente en una buena calidad de batería. Ahí podemos decir que ya estamos en el final de su vida útil, de su capacidad. Podemos hacer algunas pruebas para tratar de recuperarla, pero realmente estamos en la presencia de una batería ya que no cumple con la expectativa de vida. Algo que afecta mucho a las pruebas son el factor de la temperatura, donde a mayor temperatura, si bien dijimos que mayor temperatura puede deteriorar la batería, pero también es una batería más reactiva. Vamos a tener mayor respuesta y esto afecta el resultado de las pruebas, notoriamente, por lo cual existen factores de corrección durante el ensayo. De hecho, existen 2 factores según la duración de la prueba. Por ejemplo, para pruebas que duran más de 1 hora, existe esta fórmula donde se aplica, bueno, los tiempos estipulados de prueba, el tiempo real que terminó la prueba, y este factor que corresponde a la temperatura y a esta tabla que se llama tabla 1, con los factores K, que vamos a aplicar para conseguir un factor de corrección a 25 grados. Si la prueba durara menos de 1 hora, ya aplica otra tabla y otra fórmula donde
parámetro que utilizamos es la tasa de descarga nominal. Cuando hablamos de tasa de descarga, hablamos de corriente, ¿sí? Y la tasa de descarga real que obtuvimos durante la prueba. También tenemos esta tabla 2 y aplicamos la fórmula. Bien, esto lo haríamos realmente si tuviéramos un sistema como manual o antiguo. Afortunadamente, lo que es el Torkel, por ejemplo, como equipo avanzado e inteligente, ya no precisamos hacer más fórmulas, solamente lo vamos a ingresar al valor en lo que es el equipo, vamos a ingresar la temperatura y vamos a ingresar los parámetros de la corriente de descarga que queremos hacer, la corriente o tasa de descarga. Ingresamos también la tensión final a la cual queremos poner como corte, como límite, ya sea 1.75 o inclusive un valor un poco más alto si queremos preservar ese banco para que esté disponible para una futura descarga en caso que, por ejemplo, el sistema requiera entrar en servicio. Entonces no lo vamos a descargar tanto, solamente lo vamos a descargar quizás hasta 1.8, 1.9. Vamos a hacer una prueba más rápida. Vamos a dejar el banco disponible para que eventualmente se pueda recurrir al banco en caso de emergencia, pero no vamos a obtener el valor total de su capacidad. Sin embargo, esa prueba a veces es válida si no tenemos tiempo suficiente o si queremos hacer pruebas especiales. Ingresamos también el valor de temperatura y esperamos el tiempo. El tiempo es el resultado principal, el tiempo de duración, que multiplicado por la tasa de descarga nos va a decir la capacidad en amperes hora. Y ahí ya tenemos el valor y comparamos con los datos del fabricante. En cuanto a las pruebas, mencionamos 4 tipos de pruebas que podemos hacer típicamente. Eso está ya normado, pero la primera prueba que hacemos es la prueba de aceptación cuando se recibe el banco. Ahí no se espera que la capacidad que se encuentre sea realmente el 100%, sino del orden del 90%, ya que típicamente los bancos tienen un tiempo de maduración. Sobre todo los bancos de baterías de plomo ácido tienen un tiempo de maduración o de curación, donde la propia placa de las baterías va a adquirir cada vez más capacidad a medida que pasa el tiempo. Entonces, cuando hacemos la aceptación, es tolerable que se obtengan valores del orden del 90% de su capacidad nominal. Otra prueba es la de rendimiento, que es la que mencionamos antes, que se hace típicamente cada 2 o 3 años, y ahí esperamos que sí se cumpla el 100% de la capacidad. Otro tipo de prueba especial es la prueba de servicio, donde no se acondiciona al banco, sino que como se lo encuentre, se hace una prueba de una descarga más importante y más parecida a lo que sería una descarga real, o sea, con la capacidad, por ejemplo, instalada que tiene que alimentar en caso de un corte de energía, y se le exige un poco más al banco de baterías para ver si realmente pasa esa prueba. No nos interesa tanto la capacidad, sino la resistencia que tiene esa batería para afrontar esa descarga abrupta. Y otra prueba, la última que mencionamos, es la prueba de rendimiento modificado, donde es similar, se hace una descarga intensa, pero también se mide la capacidad. Y ahí no está permitido hacer bypass. El bypass sería, por ejemplo, si una de las celdas se termina descargando antes que las otras. En las pruebas anteriores se podía hacer un puente y seguir descargando el banco. Pero en este caso no se considera posible hacer ese bypass, y en caso de que la batería o el banco caiga sobre los valores nominales, se dice que ese banco no pasa la prueba. Bien, en cuanto a sistemas de descarga, en Megger tenemos un historial muy largo de distintos tipos de equipos. Nuestro equipo Torkel ha ido evolucionando hasta llegar a lo que es el Torkel de la línea 900, que es un equipo totalmente digital, con computadora incorporada, y que podemos optar con distintos modelos de hasta 500 volt, para sistemas de hasta 500 volt de bancos de baterías, y hasta un régimen de descarga de 220 amperes. La conexión es muy simple, se ponen los cocodrilos al final del banco de batería, normalmente se desconecta del resto del sistema, o si no se puede conectar, se deja al menos el cargador, obviamente hay que apagarlo, y se hace la descarga a corriente constante. Es probable que se ponga un cable, un par de conductores para medir
la tensión en forma más exacta, podemos hacerlo con estos cables opcionales, sino directamente el equipo puede medir la tensión a través de los cables de corriente. O sea que este es un accesorio opcional, la medición mediante conductores de voltaje. ¿Qué pasa cuando un banco de baterías excede lo que nosotros podemos medir con nuestro equipo? Por ejemplo, si tenemos un equipo de 300 volts y el banco es de 500 volts, es válido hacerlo en 2 pruebas, o sea, seccionar el banco y hacer 2 pruebas como si fueran 2 bancos separados. Sin embargo, hay que tener cuidado si uno de los extremos, por ejemplo, el extremo positivo está puesto a tierra, esto no es posible porque los 500 volts estarían cerrándose por tierra, por lo cual hay que tener mucho cuidado con eso. Después lo que tenemos en Megger como accesorio opcional son estas cargas adicionales que se llaman TXL, con el cual tenemos una carga fija de corriente y podemos hacer que el torque, el equipo principal, regule esa carga. Entonces nos sirve como complemento para amplificar el nivel de corriente que tenemos disponible con el torque. Inclusive también podemos contar con el resto de la instalación de esa subestación, por ejemplo, servicios auxiliares que tengamos conectados, podemos realmente utilizarla como parte de la corriente de prueba, como parte de la descarga, ya que lo que vamos a hacer es usar estas pinzas transformadoras de corriente continua, y ahora vamos a considerar la corriente total, no solamente la que inyecta o impone el torque con su resistencia, sino utilizando las cargas auxiliares y las cargas externas, y al final la pinza amperométrica me va a dar el total. Otro parámetro que consideramos y que también está descrito en las normas es medir el voltaje celda por celda, ya que el torque nos puede dar el dato total, pero es importante saber celda por celda qué es lo que está pasando para poder identificar una celda que esté mala, que se descargue antes que el resto. Y eso lo hacemos simplemente midiendo el voltaje que tiene cada una de las celdas. Se recomiendan hacer por lo menos 3 pruebas, ¿sí? Al inicio, a la mitad y al final de la prueba total de descarga. Si se hacen más pruebas, mucho mejor. Y para eso se puede hacer de una forma muy simple, con un multímetro y una libreta. Vamos a ir recorriendo el banco todas las veces que podamos a intervalos regulares. Lo que recomendamos también es, si el usuario cuenta con un equipo BAI 5, puede trabajar en conjunto con el Torkel, ya que mientras se hace la descarga, el BAI 5 posee en su menú, además de medir impedancia de baterías, puede medir voltajes en forma secuencial, y hacemos un seguimiento utilizando como si fuera un multímetro y grabando cada una de las pruebas y repitiendo esas pruebas, por ejemplo, 4, 5 o 10 veces durante la descarga. Vamos a tener un banco de datos de todas las pruebas que hicimos para después comparar si alguna de las celdas se descargó antes que el resto. Vamos a poder graficar con un Excel, por ejemplo, y encontrar este tipo de cosas. Una celda o 2 que se descargan antes que el resto, y esto me va a marcar un límite en el cual yo tengo que prestar atención, porque ahí realmente el banco en su conjunto no está operando bien si hay una sola celda que está mala. Otra forma de hacer una prueba monitoreada, celda por celda, es utilizar los accesorios BBM, que se proveen desde Megger como accesorio para el Torkel, y ahí ya es mucho más fácil. Directamente vamos a colocar estos clips en cada una de las baterías y vamos a tener un registro continuo de cada una de las celdas para poder monitorear si hay una batería que se descarga antes que el resto. O sea, vamos a conseguir un perfil del banco completo mediante el Torkel, y mediante los accesorios BBM el reporte final nos va a dar la información exacta celda por celda para poder hacer una identificación de una posible celda sospechosa. Entonces, para resumir y terminar esta parte más de las técnicas y los equipos, podemos decir que contamos con instrumentos de prueba de impedancia de bancos, como son el BAI 5 y el BAI 2, cada uno con sus características de más o menos corriente de prueba, y también otras características, por ejemplo, poder hacer registro durante las descargas. Después tenemos los equipos de resistencia de puentes, los DLRO y los MOM,
que van a complementar una prueba que se hace con los bytes. Ellos también pueden medir puente, pero con los equipos del LRO y Molnar podemos tener mayor precisión, vamos a medir valores más bajos de resistencia con más precisión porque vamos a poder inyectar una corriente más alta. Otro complemento para lo que son las pruebas de banco de baterías son los equipos como el MGFL100, que viene a reemplazar a los viejos BGFT y BGL. El BGFT es un equipo que hasta hace poco se comercializó, es un equipo que de hecho sigue activo en el mercado, muchos clientes lo tienen como equipos nuevos porque hace realmente muy poco que se lanzó el nuevo MGFL100, así que el BGFT es un muy buen equipo que todavía está en manos de nuestros clientes y tiene muchas ventajas. Invitamos a la gente que conozca el MGFL100, hemos dado varios webinars sobre eso para ver lo que son las fugas a tierra en bancos de baterías. También tenemos equipos para medir la densidad en bancos de batería de plomo ácido abiertos, donde podemos tener acceso al electrolito. Y finalmente el Torkel, con el cual hacemos la prueba de descarga real del banco de baterías. Bien, y ahora sí, ya finalizada esta parte, este capítulo, el ingeniero José Scatone va a seguir con unos consejos prácticos de cómo hacer las pruebas, en este caso las pruebas de descarga con el Torkel, que es nuestro equipo, para saber la capacidad real en amperes hora. Adelante, José. Gracias, Roberto. Hola, Roberto, muchas gracias. Sí. Bueno, continúo. Muchas gracias, Roberto. Muy claro todo, como siempre. Bueno, algunos consejos prácticos que podemos retomar o tomar a medida de cuando nosotros hacemos las mediciones y para tener un buen análisis de riesgo y no tener problemas ni en el equipo, ni en la instalación, ni la persona que va a utilizar el equipo, ¿no? Siempre como prioritario en cualquier persona o cualquier manejo de todos los equipos, lo primero que recomendamos desde Megger es que lean las instrucciones, aunque a veces la lectura del manual de instrucciones pocas veces se realizan, pero bueno, siempre se recomienda, por lo menos para evitar daños al equipo o malas mediciones, ¿no? O errores de medición que son frecuentes. Como siempre digo, la tecnología para el diagnóstico se ha desarrollado, pero deja de ser una caja inteligente que si nosotros no hacemos correctamente las vinculaciones, no colocamos bien los valores, no seteamos los valores correctos, los valores que vamos a tener van a ser con un error apreciable y no le podemos echar la culpa a la tecnología, sino que nosotros somos los que todavía, gracias a Dios, podemos ponerle el razonamiento a la medición. Bueno, primero, no tocar ninguna parte conductora de las pinzas, de los cables de corriente, obviamente. ¿Por qué? Porque pasamos a ser parte del circuito y tenemos el riesgo de contacto. Todos el equipo Torkel tiene un grado de protección muy elevado bajo este tipo de circuitos y bajo este tipo de riesgo, ¿no? No conectar nunca un Torkel en una tensión superior a la especificada, porque lo que vamos a hacer es dañar el equipo, quemarlo, siempre conectarlo a tierra, siempre. No hay manera de que este equipo no lo tengamos que conectar. La conexión a tierra es fundamental para todo lo que sea mediciones, principalmente en este tipo de ensayos. Inspeccionar los cables que estén correctamente, que no estén en cortocircuitos, que no estén dañados. Utilizar siempre un tomacorriente que sea accesible, que se pueda desconectar rápidamente, a pesar de que el sistema Torkel tiene alarma de emergencia y que me lo va a detener. Cuando nosotros hacemos la carga o descarga de la batería, siempre hay una corriente que hace este proceso y existe siempre el riesgo de que pueda explotar por los efectos que nosotros podemos hacer. Por lo tanto, siempre tener en cuenta, refrescar, de poner el equipo Torkel lo más alejado posible al banco de baterías. Si puede estar alejado al banco de baterías, mejor.
por este motivo. Acá es donde aparecen los escalones entre el diseño de la instalación y entre cuando uno va a hacer el mantenimiento o va a hacer la inspección. Entonces, los lugares son chicos, se tuvo que ampliar el banco de batería y quedó chico, entonces o es incómodo o se utiliza ese lugar donde se encuentra el banco de batería para otras actividades las cuales están previstas. En las baterías nuevas el riesgo siempre es medio bajo, pero cuando tenemos una batería vieja ya de varios años, bueno, este riesgo de explosión, para minimizar el riesgo de los daños personales siempre hay que colocar, como le dije, cargas TXL y Torkel fuera de lo que es, en lo posible, fuera y lo más alejado del banco, y siempre asegurarse que la corriente de diseño o que vamos a hacer la descarga esté en lo establecido, lo que diga el fabricante, ¿no? Si la medición de corriente se interrumpe, bueno, obviamente tener en cuenta que la prueba me lo permite, las normas me permiten la interrupción de una sola vez y eso me va a quedar graficado, como decía Roberto, como mencionó anteriormente, me va a quedar graficado y para que no se invalide toda la norma, sí o sí, todo el ensayo, la norma me lo especifica una sola parada en todo lo que es la prueba. Si la batería es demasiado pequeña, tenemos que tener en cuenta qué corriente de colocarla, por eso siempre doy una recomendación. Antes de armar el equipo, que es muy sencillo, de colocar las cargas TXL, bueno, tengo que hacer un poquito de historia, qué fabricación es, cuáles son las recomendaciones del fabricante, con qué corriente lo voy a hacer, bueno, bajo qué ensayo, todas las opciones que nombró y que citó Roberto y que nos permite con el Torkel, bueno, ya venir estudiado, no improvisar en el momento, porque si yo improviso seguramente voy a cometer algún error. Bien, no utilizar obviamente estos equipos en tornos en áreas explosivas. Y muy importante para el correcto funcionamiento del Torkel y de lo que es la carga TXL. Yo los tengo que separar de los lugares que no estén. ¿Por qué? Porque trabajan con ventiladores, con resistencias que elevan el calor. Si yo eso no tiene una refrigeración acorde, el equipo me actúa un dispositivo de seguridad y me corta ¿cómo se llama? El funcionamiento del mismo. Por lo tanto, el manual solicita cuánto debería estar de libre sobre una pared, sobre un muro, sobre lo que sea. Bueno, lo que tenemos que tener acá es un criterio y no colocarlo en lugares donde esta circulación de aire me pueda provocar la detención no querida del equipo de medición. Bueno, y acá le dejo un poquito la palabra y con esto para cerrar. Son consejos muy básicos, pero que bueno, a la hora de poder refrescarlos y tenerlos en cuenta, hacen a que la medición y el ensayo sean correctos y no perdamos tiempo. Y ahora le dejo la palabra a Daniela, a Roberto, para que, bueno, inviten al nuevo seminario, acá webinar. Gracias, Roberto, José. ¿Me escuchas? Daniela. Sí, cómo no. Perfecto. Sí, nada más queríamos recordarles que la siguiente semana vamos a estar tanto en Colombia, en la feria STEP, en Medellín, como en Brasil, en Sao Paulo, en Wind Power. Entonces, en STEP vamos a tener a nuestros ponentes, el profesor Raúl Álvarez y el doctor Diego Robalino, pues ahí hablando y de temas muy importantes con sus charlas, y ellos también pues han tenido el reconocimiento al mejor artículo técnico en SIGRE París 2024, así que les invito a que vayan a verlos, vayan a ver sus charlas, y también en STEP Medellín. Y también les invito a que vengan a Brasil Wind Power. Vamos a estar en el stand
D15, y también vamos a tener a nuestro experto en cables, Ricardo Puig. Él va a estar hablando el 22 de octubre de 14:50 a 13:35. Para los que van a estar en Wind Power Brasil, pues nos vemos ahí. Voy a estar yo ahí, así que visítenos en el booth D15. Pasen a saludar, y también en STEP Colombia, pues allá va a estar Karen, así que también pasen a saludarla a ella. Tenemos acá también, les invito a que sigan nuestro podcast, pues ya no es tan nuevo, ya tenemos en nuestra primera temporada, ya está al aire. Estamos dando una pausita para sacar la segunda temporada, pero pueden ustedes ya ver y escuchar los 11 episodios que tenemos hasta ahora en Confesiones de un Ingeniero. Lo encuentran en nuestra página web megger.com/es/podcast confesiones, o directamente en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube. También nos encuentran como Confesiones de un Ingeniero Podcast. Y nada más invitarles también a que se unan a nosotros en LinkedIn. Se unan a nuestro grupo de LinkedIn. El nombre del grupo es Webinars Académicos y Más con Megger. Nada más, pues búsquennos así, nos encuentran y pidan unirse, y muy gustosos les vamos a unir al grupo. Y pues allí también compartimos con ustedes nuevos lanzamientos, nuevos episodios del podcast, nuevos webinars, etcétera. Entonces es un medio para poder también estar conectados un poco más por esta red social, un poco más del lado laboral. Y pues sin más, quiero darles las gracias a nuestra audiencia por estar con nosotros, por quedarse hasta el final. También a José por su increíble presentación, y a Roberto también. Y quiero invitarles a que conecten con nosotros en nuestras redes sociales. En Facebook, Instagram y YouTube nos encuentran como @meggerlatam. Allí pueden enviarnos igual consultas, preguntas, fotos, videos en campos. Etiquétenos, nosotros muy gustosos lo compartiremos todo con nuestros seguidores. Así que sin más, vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Washington, por favor, adelante. Gracias, Dani. Gracias, José Roberto. Excelente tema, excelente presentación, ¿eh? Me gustó mucho. La primera pregunta para ti, José. Mencionaste en la presentación al principio, ¿puedes volver a mencionar cuál era el nombre de la norma IEC? Sí, el nombre de la IEC es 62.485-4. Aspectos de seguridad asociados a la implementación de bancos de batería. Perfecto, gracias. Excelente, gracias, José. Nuestra siguiente pregunta viene para Roberto y nos dicen, ¿en OHz hay componente capacitivo? Supongo que es en 0 Hz. ¿Hay componente capacitivo? Sí, se refiere a 0 Hz, sí. Sí, obviamente hay componente capacitivo a frecuencia cero, o sea, sería corriente continua, DC. De hecho, hay dos formas de probar una capacitancia, ya sea con continua o con alterna, distintos tipos técnicas y distintos tipos de equipos para prueba. Pero en realidad, nosotros, al hacer la prueba de impedancia, siempre usamos corriente alterna. Así que no estamos haciendo prueba a 0 Hz, es solamente una aclaración. Si utilizáramos 0 Hz o corriente continua, en vez de estar realmente midiendo la impedancia, estaremos inyectando una corriente continua a esa batería, y esa batería estaría tomando esa corriente como parte de su carga, por lo cual no nos serviría como una prueba realmente para ver si hay resistencia. De hecho, sí hay otra prueba, otro tipo de equipos que hacen la prueba con continua, pero ¿sabes qué hace, Daniela? Utiliza la propia tensión de la batería DC, hace una micro descarga y ahí obtiene un valor de resistencia interna. Pero ¿sabes qué, Daniela? Eso se utiliza más para baterías pequeñas o para baterías de auto. En bancos de baterías nosotros recomendamos hacer la prueba de impedancia utilizando esa frecuencia de alterna, que es una frecuencia muy pequeña y de muy bajo nivel, así que no afecta a ningún componente. Excelente, excelente. Gracias, Roberto. Fíjate que vemos muchas preguntas relacionadas al Byte 5 Advance.
Una de ellas es para vos, Roberto. ¿Sirve este modelo para bancos de 2.500 amperes horas? Sí, sirve perfectamente porque el equipo no tiene un límite, no tiene un límite real. Obviamente cuando mayor es la batería, cuando más grande, menor su resistencia interna, y ahí siempre vamos a recomendar que utilicen equipos más grandes como el BAI 2, pero 2.500 amperes hora lo puede medir, no hay problema con eso. Excelente, gracias Roberto. Nuestra siguiente pregunta es para José. ¿Es necesario medir la cantidad de hidrógeno en la sala o se podría medir o no se podría medir? Las normas no citan que tengamos que tener un medidor para medir. Sí, lo que citan por cálculo es una cantidad de volumen de aire evacuado. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener presencia. Entonces, por lo tanto, no piden un límite como si fuera un producto químico, amoníaco, dentro del interior de la sala. Sí, por diseño establecen cuál es la renovación de aire de caudal de aire, ¿no? Eso es lo que solicitan las normas. Muy bien, gracias José. Roberto, otra pregunta relacionada al Byte 5 Advance. ¿Las mediciones realizadas con el Byte 2 y el Byte 2P son comparativas con este nuevo modelo o cuál sería la diferencia? Sí son comparativas, pero no son exactamente iguales. Acuérdense que estamos utilizando dos equipos de distinta frecuencia de prueba y distinta corriente de prueba, por lo cual, sobre todo por el cambio de frecuencia, es probable que encontremos diferencias en la impedancia. No van a ser exactamente iguales y siempre recomendamos que si queremos tener mediciones comparativas, utilicemos siempre el mismo equipo. No hay problema tampoco porque lo que queremos al final de cuentas es encontrar diferencias en todo un banco y encontrar una comparación entre celda y celda. Utilizando cualquier equipo lo vamos a hacer igual. O sea, si una celda está un 20% por arriba que el promedio, me lo va a decir tanto el BAI 5 como el BAI 2. La va a identificar exactamente. Siempre buscamos diferencias porcentuales y comparativas entre todo el banco. Es la mejor técnica y no tanto comparar una celda o una medición hecha con un equipo y con otro no es lo más recomendable. Siempre queremos usar el mismo equipo en todo el banco. Adelante. Gracias, Roberto. Nuestra siguiente pregunta para José. ¿Qué pasa con las baterías de GEM que en teoría son libres de mantenimiento? Bueno, no sé a qué se refiere qué pasa, pero la realidad es que ninguna son libres de mantenimiento. Siempre nosotros tenemos que verificar que las condiciones iniciales de ese banco de baterías se mantengan y se perduran. Y la única manera de poder ver esa tendencia de degradación de un banco esté bajo los parámetros del fabricante es realizando los ensayos, ¿no? Eso que es libre de mantenimiento es diría, una palabra engañosa que no deberíamos asumirla, tal como literalmente como dice libre de mantenimiento. Siempre recomiendo que nosotros estos ensayos nos va a predecir cómo venimos en función de eso, ¿no? Gracias José. Roberto, ¿cómo mido la capacidad de un banco de baterías? Es muy buena pregunta y creo que lo dijimos ya en la presentación, pero lo vamos a resumir en dos palabras. Utilizar un buen equipo, Megger-Torkel diría yo en mi caso, colocar las pinzas en las puntas de lo que es el extremo del banco de baterías y hacer una descarga a una tasa de corriente fija, ya siempre la misma corriente y nada más que medir el tiempo. Todo eso lo hace automáticamente el torque. Es cuestión de poner corriente de descarga, tensión final, como ya dijimos antes, para cuál es el límite al cual queremos descargar, ingresar la temperatura y el equipo mide el tiempo de descarga y
da el resultado de capacidad. Excelente. ¿Okay? Sí, la siguiente pregunta para José. Cuando tengo un grupo de baterías, ¿cuáles son los implementos de seguridad necesarios o indicados por la norma y por la práctica según su experiencia? Bueno, lo mínimo, el kit mínimo es, por ejemplo, la ducha y lavaojos, eso porque va a implicar riesgo químico. Después, bueno, vamos a tener que tener control de la ventilación, que funcione correctamente, control de esa instalación, el extintor apropiado, que tiene que ser de Haloclean o lo que fue, un equipo autónomo, en el caso de que haya que una intervención, un equipo autónomo, digo un equipo de autónomo cuando hablamos de protección respiratoria, si hay que hacer una intervención sobre un incendio, pero lo básico, lo que le van a pedir es el lavaojo, ducha y los elementos acorde para hacer la intervención. Posterior a eso se puede ir agregando eh, protección respiratoria y no mucho más. Esos son los elementos. Depende también qué tecnología que nosotros estamos utilizando. Básicamente son los que les nombré. Perfecto, gracias, José. Fíjense, Roberto, que tantas preguntas que muy interesantes, podríamos hasta tener una sesión separada con el interés que hay en este tema. Es cierto. Sí, sí, quizás vamos a tratar de atender las máximas posibles. Roberto, ¿cómo sería la medición de Sí. corriente de rizado con este equipo? Interesante pregunta. Esto se hace con una pinza de corriente alterna que poseen los equipos. Entonces, si bien todas las mediciones normalmente de corriente la hacemos en corriente continua, que es la corriente que inyecta el banco para cargar las baterías o para mantener a flote las baterías, lo hacen los equipos, tanto Byte 2 como Byte 5 poseen una pinza amperométrica que en este caso es de corriente alterna. Es un accesorio que se puede poner al inicio de la prueba, por ejemplo, cuando antes de desconectar el banco, antes de apagarlo, hacemos una medición rápida de la corriente que fluye normalmente del banco y eso se anota y lo informa al equipo como corriente de rizado. O corriente de Ripple, que le llaman mucha gente también. Excelente, no, sí, Roberto, me quedo contigo. Esta pregunta dice, ¿tienen capacitaciones en fábrica de medición y uso de los equipos? Les escribo desde Uruguay, pero puede ser tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos la misma. Bueno, tenemos muchos webinars para hablar de estos temas que lo pueden encontrar en la web, pero también consultando con su representante, en el caso de Uruguay, estamos hablando de la empresa Artesin, búsquenlos en las redes, y nuestro representante le puede dar ya sea la capacitación o contactar con especialistas como el ingeniero Scatone para dar esa capacitación sin ningún problema. Gracias, Roberto. José, esta pregunta para vos, y fíjate que yo me he topado con diferentes sistemas, diferentes tipos de escenarios cuando uno entra a una subestación o cuando uno va al campo y ve los tipos de respaldo de baterías. Y la siguiente pregunta dice, ¿se recomienda sistemas de climatización por medio de aire acondicionado cuando las baterías están en lugares encerrados? ¿Qué opinas? Sí, sí, sí. Bueno, como experiencia, y yo tengo en ciertos lugares y de una experiencia propia, un banco de batería nuevo, cuando la temperatura, los efectos de la temperatura son contraproducentes a la vida útil de la batería. Eso de acuerdo a lo que explicó Roberto y todas las normas de la sofocar, y entonces en ese momento sí hay que tener un control de temperatura. En algunos lugares colocan aire acondicionado, en otros un sistema de aireación
Lo más posible en 25 grados. Pero es muy recomendable y diría que es un factor fundamental en los lugares de temperaturas de 38 o 40 grados y esto le quita literalmente vida útil al banco. Así que es fundamental. Excelente, gracias, José. Vamos debido al tiempo, ya que tenemos que ir cerrando, vamos a hacer 2 preguntas Washington, más. ¿me escuchas? Sí, ¿Me escuchan? sí, Dani, muy bien. Perfecto. Sí, voy a cerrar mi cámara porque creo que se está cortando un poquito. Debido al tiempo, sí, vamos a hacer nada más 2 preguntas más. La siguiente es para Roberto y dice, Muy bien. pues está en portugués, así que voy a hacer mi mayor esfuerzo. Si tenemos que estado de temperatura como que estado importante, no sería prudente. Tenemos un PT-100 para monitorearnos a temperatura durante los ensayos no Torquil. Sim, muito prudente. A resposta é sim. Eu recomendo que, eu acho que é muito importante medir temperatura, mas não é tanto problema hacer todo el tiempo. Você pode medir al principio y al final. Y es muy útil, más útil, una pistola láser, porque es más rápido, como dice en portugués, la R, nosotros pronunciamos la R muy fuerte, más rápido. Se recomienda la pistola láser o una cámara termográfica. Pero muy buena idea. El PT-100 es un termómetro, debe ser de acero inoxidable. El PT-100, muy importante, PT-100 debe ser de acero inoxidable por el ácido de las baterías. Ahora, Roberto, si tal vez nos puedes explicar la pregunta en español. Bueno, fue portuñol. No, que Sí. está perfecto que sea con una PT-100, pero no es necesario todo el tiempo. Puede ser al inicio y al final, ¿sí? Y además es más práctico muchas veces una pistola láser que estas cámaras o cámaras termográficas que son más rápidas y más prácticas que estar con un termómetro metálico. Perdón, Roberto, y también para que disminuir la exposición de la persona, ¿no? Ante cualquier contacto sobre ese instrumento. Eso, seguridad lo primero. Muy buena observación. Atinada observación, mi amigo ingeniero. Listo. Y para concluir, vamos a darle la última pregunta a ingeniero José. Muchas gracias por el día de hoy. Excelente presentación. Aquí va la última pregunta y tenemos muchas más que van a ser respondidas posteriormente. La pregunta, y seguramente está en la presentación que vamos a compartir, José. ¿Podrías repetir el tipo de extintores o extinguidores de fuego que se puedan usar en el banco de baterías? Principalmente la gran limitación es que no sean de anhídrido carbónico. Pueden ser de halón, de haloclean, que es un extintor rápido y que no va a afectar los componentes eléctricos. El anhídrido, los de polvo químico triclase, no vamos a tener ningún tipo de problema, pero es un extintor que tiene un poder corrosivo y entonces me va a dañar la batería y todo componente eléctrico. Es decir, el fuego me lo va a apagar, el principio de incendio, pero me va a dañar también la batería. Entonces, donde yo tengo componentes eléctricos o electrónicos y bancos de batería, sí o sí tengo que usar extintores limpios que son halogenados. Perfecto. Excelente.
Muchísimas gracias por las preguntas y respuestas. Y gracias también a nuestra audiencia. Tenemos un montón de preguntas que acabaron de llegar, pero debido al tiempo no vamos a poder responder. Tendremos que ver la posibilidad de responderlas más adelante. Ahora, quisiéramos también decirles que cualquier otra pregunta, solicitud o comentario adicional que tengan, siempre pueden escribirnos a csawebinars@meger.com. Y también queremos pedirles que por favor nos ayuden a llenar la encuesta. La encuesta está en su pantalla. Ya que llenando la encuesta, pues nos ayudan a mejorar nuestros webinars, a saber qué temas son de interés para ustedes y también a saber si es que requieren una copia de la presentación, si es que requieren algún tipo de producto en específico, una visita de nuestro representante. Entonces, todas estas cosas las pueden encontrar en la encuesta, así que por favor llenen la encuesta. Sin más, yo quisiera agradecer a José y a Roberto por su grandísima presentación, muy importante, muy interesante también, muy bien explicado. Eh, se nota que, pues saben la materia, ¿no? Y esperamos que también a la audiencia les haya sido de utilidad. Y también muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos el día de hoy. Eh, yo, de mi parte, me despido y le doy la palabra a mis compañeros para que se puedan despedir también. Dani, y a ti también por siempre estar al frente de esta innovación de los webinars. Sin ti no pudiéramos hacer nada. Muchas gracias a vos por siempre estar atenta a todos estos webinarios. A la audiencia, José Roberto, muchas gracias por la atención. Gracias, Bueno, Gabriela, gracias, vos, Daniel. Washington. Perdón. Adelante, José, adelante. No, por favor. Te dejo vos, Roberto. Te vi entusiasmado. No, bueno, es que yo no quería dejar de agradecer y saludar a Washington Cabrera, que es nuestra guía para todo LATAM desde Estados Unidos, desde Dallas. Aparte es nuestro líder en lo que es el segmento precisamente que estamos ahora, de General Test. Así que, bueno, muy agradecido de también poder participar brevemente con mi última ayuda, supongo. Ahora ya el ingeniero Scatone creo que va a ser líder en esto, lo que son las presentaciones. Gracias a todos. Bueno, gracias Daniela, gracias Roberto, gracias Washington, a la audiencia y bueno, en todo lo que podré colaborar, en el conocimiento, bienvenido. Así que muchas gracias a todos. Así es, muchísimas gracias. Que tengan una linda tarde. Gracias también, Wash, por estar aquí presente con nosotros. Y ya saben, llenen esa encuesta para que pues nos llegue la información directamente de ustedes y nosotros podamos igual distribuirla con nuestros representantes en sus respectivos países, para que tengan también ahí una conexión ustedes un poco más palpable en el país en el que se encuentran. Sin más, muchísimas gracias a todos, que tengan un muy buen fin de semana, una linda tarde y voy a proceder a cerrar la sesión. Hasta luego. Adiós.